Inmensamente bien. Como dijo el hermano Celestino, el jueves, yo no sé, de repente empecé a sentir calor en mi cama. Calor tremendo. Como decir, levántate a estudiar la palabra de Dios. Siempre a las 4 de la mañana me mandan el capítulo para leer de ese día. Yo me suscribí en el plan de Revival and Reformation y a las 4 en punto me llega el capítulo que debo leer. Yo sentí calor y calor. Dije, no, ya no puedo estar en la cama. Me levanté, me puse a estudiar, leí el capítulo, escuché el Camino a Cristo y de repente me puse a estudiar algo adicional. Y da la casualidad que llega el hermano José y me puse, ay hermano José, yo emocionada compartiendo con el hermano José. Digo, viera qué lindo lo que descubrí hoy, qué lindo, qué lindo. Y nos pusimos a hablar. Y me dice, ok, me voy. Ok, se fue. Ok, ya, digo, saludos por allá, usted sabe. Cualquier momento por ahí le caigo, le digo. Ni a los 5 minutos me llama el hermano José, usted no va a creer lo que pasó, usted no va a creer, usted no va a creer. Usted no va a creer. Y me empieza a decir, la predicadora no puede venir y he pensado en usted. Así que es Dios, hermano, Dios. Y yo soy su sierva y simplemente digo, heme aquí, Señor, en lo que yo puedo servirle. Amén. Saludo de mi esposo, usted sabe que hubiera querido estar, pero hay compromisos por allá. Vamos a inclinar nuestro rostro nuevamente antes de abrir la palabra de Dios. Nuevamente, Dios, venimos a ti porque sabemos que sin ti nada somos. Necesitamos continuamente de tu presencia y de tu guía, oh Dios. Ayúdanos a tener corazones sensibles para escuchar tu voz. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Había un joven que su madre le mandó a deshiervar, decimos nosotros, a sacarle la maleza al árbol. Y él empezó a hacer la labor. Llegó un amigo y le dice, vamos a pescar, deja eso y regresamos y yo te ayudo. Vamos a pescar. Inmediatamente se fue a pescar. Pero ustedes saben cómo es la vida de los pescadores. Se le va el tiempo y no se dan cuenta. Cuando regresó el joven, ya era oscuro. Y el amigo, si te lo prometí, me olvidé. El amigo cansado se fue a su casa y se quedó el trabajo sin hacer. Sin embargo, la mamá de este joven lo estaba esperando. Él se imaginaba que la mamá lo iba a regañar todo. Sin embargo, la mamá lo sentó en una silla y ella se arrodilló y empezó a orar por él. Le digo, Señor, este es mi hijo, pero es también tu hijo. Haz de él, por favor, un joven de bien y un hombre que sea una bendición para el mundo. Terminó de orar y besó a su hijo. El hijo estaba como en shock. No hice el trabajo, mi madre no me reprendió, me dio un beso. Dice que este hombre era un cuáquero, llegó a ser uno de los grandes escritores. Escribió más de 50 libros y 500 artículos. Su nombre es John. El tema de hoy está en la Biblia y dice Jesús camina sobre el agua. Noten ahí que no puse Jesús caminó sobre el agua.
Dice Jesús camina sobre el agua. Vamos a la palabra de Dios y me van a permitir, hoy voy a utilizar mi celular no para leer la Biblia, pero aquí tengo unos capítulos, unos párrafos del deseo de toda la gente que me gustaría compartir con ustedes. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 14. Y quiero invitarles a todos a abrir la palabra de Dios. Siempre, aunque nosotros hayamos escuchado algunas historias, siempre es bueno descubrir y sacar algunas otras lecciones prácticas. Me gusta estar bastante más cerca de ustedes, ¿ok? Vamos a leer. Dice en Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice, entonces Jesús mandó a sus discípulos entrar en la barca. Eso fue nuestra lectura bíblica. Pero ¿por qué Jesús mandó a los discípulos que entraran a la barca? Y vamos a poner el trasfondo histórico. Si ustedes ven en el verso 13, dice, arribita en mi Biblia dice, Jesús alimenta a 5,000. Antes de enviar a los discípulos a la barca, Jesús esa mañana, ese mediodía, dice que el deseo de toda la gente, dice, era en primavera. Y nosotros sabemos lo lindo que es la primavera. Todo lo verde que se mira, los árboles, las flores, el clima agradable, ¿verdad? Dice que ese día la multitud se había reunido y Jesús estaba ahí enseñando, sanando, y hubo una gran necesidad. Las personas tenían hambre y Jesús resolvió hacer un milagro. ¿Con qué cosa? Recordemos, ahí estaban en un lugar, dice, desértico. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Jesús alimentó ¿con cuánto? 5 panecitos de cebada y 2 peces. Yo sé que cuando yo iba creciendo, mi madre hacía milagros. Nosotros éramos 11 hijos y mis tíos, sus primas, decían, ay, para que los hijos nuestros jueguen con los suyos, y mandaban a nuestra casa y claro, no traían comida. Así que mi mamá se ponía a la comida que tenía para nosotros, a hacer milagros. A veces ya nos había servido el plato y nos lo quitaba. Hay que sacar la mitad porque llegó uno más. Y a veces quedábamos uno con la carnita y otros con las papas nada más. Y trataba ella de hacer milagros. Pero déjeme decirle algo. Nunca vi que lo hizo con 5,000 personas. O sea, realmente eso era un ¿qué? Un milagro que las personas que estaban ahí testificaron que era algo sobrenatural. Tenía que ser el Hijo de Dios, Dios en persona que estaba actuando. Dice que ese día, luego de ver ese milagro, las personas decían que deseaban hacer a Jesús rey. Decían, él es muy tímido, él por sí mismo no quiere, pero nosotros le vamos a ayudar. Le vamos a darle una ayudita. Y quería tomar a Jesús por la fuerza y hacerlo rey. Por eso Jesús, y ahí empieza, y diciendo, entonces Jesús, en el verso 22, entonces Jesús mandó a sus discípulos entrar en la barca. Le dice, nada de esto. Ustedes todos están viendo las cosas terrenales, pero todavía no es mi tiempo. Vamos al barco. Y noten ahí que generalmente Jesús dejaba a los discípulos despedir a la multitud. Muchas veces Jesús le decía, despidan a la multitud para que regresen a sus casas. Pero noten ahí, dice, mientras Jesús les dio la orden a los discípulos que fueran a la barca,
Dice la última parte, mientras ¿quién? Él despedía a la multitud. ¿Quién despidió a la multitud? Jesús. Jesús. No temas ahí. Los discípulos estaban también tramando hacerle rey a Jesús. Estaba la multitud deseando que Jesús fuera el rey. Pero Jesús dijo, Dice que le decía a toda la gente, dice que dentro de ese grupo había gente de carácter bien fuerte. O sea, estaban decididos. Era una situación que los discípulos no podían controlar. Así que Jesús decide dispersarlo. A los discípulos le dijo, vayan a la barca. A la multitud lo despidió. ¿Por qué? Algunos querían estar alrededor, como dice, viendo a ver si Jesús iba a hacer otro milagro. Y con esa actitud, Jesús les da a entender que las enseñanzas, los milagros para ese día terminó. Pero es interesante que nosotros veamos por qué qué fue Jesús a hacer después que despidió a la multitud. Y acompáñame en el verso 23. Dice, despedida la gente, ¿qué hizo Jesús? Subió al monte a solas a orar. Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniendo un horario tan lleno de actividades, tomó tiempo para estar a solas para orar. Mi pregunta para usted en esta mañana, ¿tiene usted un lugar donde a solas orar? ¿Tiene un tiempo específico donde usted sabe, ya está la hora, es mi tiempo de oración? Me gusta mucho recordar a un niño. En cierta ocasión, cuando yo vivía en Costa Rica, fui donde mi costurera y el niño estaba así, no me dejaba pasar. Yo digo, wow, ¿qué está pasando? Y yo sé que la señora tenía enfermo al esposo y la que mantenía por esos meses la casa era la señora. Ella necesitaba del trabajo. Pero el hijo me estaba tapando con su cuerpecito que no pasara. ¿Y qué era? Es que mi madre, este tiempo, mi mamá está orando y no podemos interrumpirla. Qué lindo. ¿Sabe sus hijos a qué hora es tu hora de oración para no interrumpir, no llamarlo por teléfono? Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía que un horario y un lugar específico para orar. Y si no nos acordamos de nada en esta mañana, mis queridos hermanos, sigamos ese ejemplo de Jesús. Porque dice que no hubo hombre como Él, porque no hubo hombre que vivió como Él. Jesús era un hombre ¿qué? De oración. ¿Qué hacía Jesús? Dice que Él intencionalmente establecía un lugar y establecía su tiempo de oración. Fácilmente se le podía ¿qué? Ir por ahí. Se le podía, porque tenía que curar o tenía que visitar. Fácilmente. Por eso él intencionalmente separó un tiempo para orar. Noten ahí que me gusta mucho recordar la segunda parte del verso 23. Dice, al anochecer. Usted puede imaginar que había terminado el mediodía, había despedido a la multitud y Jesús pasó, no una hora nada más, pasó casi 3 horas en oración. Dice, al anochecer, estaba ahí solo. ¿Sabe que a veces yo he escuchado a muchas personas
Cuando uno le pregunta, ¿en tu casa tienes culto? No, mi familia no quiere. Y para estar peleando yo mejor no hago nada. Un error. Dice la Biblia que Jesús estaba ¿qué? Solo. Y no por eso dejó de orar. Hermanos, a veces nosotros podemos tener dificultades en nuestra casa. Pero ciertamente no tenemos montaña, a veces apenas un cuartito, pero aún ahí podemos orar a nuestro Dios. Me gusta mucho porque esta historia de Jesús anda sobre el mar, sobre las aguas, está registrado 3 veces en la Biblia. 3 veces. Y el hecho de que esté registrado 3 veces no es por casualidad. Vamos a recordar que está en Mateo. ¿Qué capítulo estamos estudiando hoy? Mateo capítulo 14. Está también en Marcos capítulo 6 y está también en ¿qué? En Juan capítulo 6. Vamos a repetir eso. Esta historia de Jesús anda sobre el agua está en ¿dónde? ¿En Mateo qué? 14. Capítulo 14. Está en Marcos capítulo 6 y en Juan capítulo 6. En mi nota puse, tome tiempo para orar. Jesús enseñó que la oración es algo muy importante. Deseo de toda la gente, en el capítulo 40, dice, Jesús ordenó entonces a la multitud que se dispersara. Pero noten ahí, dice deseo de toda la gente, durante horas Jesús continuó intercediendo ante Dios. Oraba no por sí mismo, sino por los hombres. Pidió poder para revelarles el carácter divino de su misión, para que Satanás no cegase su entendimiento y pervirtiese su juicio. El Salvador sabía que sus días de ministerio personal en la tierra estaban casi terminados y que poco le recibirían como su Redentor. Con el alma trabajada y afligida, oró por sus discípulos. Ellos habían de ser intensamente probados. Las esperanzas que por mucho tiempo acariciaban, basadas en un engaño popular, habían de frustrarse de la manera más dolorosa y humillante. En lugar de su exaltación al trono de David, habían de presenciar su crucifixión. Tal había de ser, por cierto, su verdadera coronación. Pero ellos no lo discernían, y en consecuencia les sobrevendrían fuertes tentaciones que les sería difícil reconocer como tales. Sin el Espíritu Santo para iluminar la mente y ampliar la comprensión, la fe de los discípulos faltaría. Dice en la cita, le dolía a Jesús que el concepto que ellos tenían de su reino fuera tan limitado. ¿Qué le duele a Jesús? Que nosotros tengamos pensar de que el reino de Dios, la percepción nuestra del reino de Jesús sea ¿qué? Tan limitado. A veces nosotros decimos, deme una porcioncita de tu Espíritu Santo. Hermano, ¿estamos viendo la realidad en que vivimos? ¿Hay seguridad? No. Hay peligro por doquier. ¿Necesitamos una porción del Espíritu Santo? No. Necesitamos el pleno derramamiento del Espíritu Santo. Dice que Jesús ¿qué? No oraba por sí solo. Oraba por todos los hombres y en especial por sus discípulos. Dice el espíritu de profecía en el deseo de toda la gente que Jesús estaba ¿dónde?
encima de la montaña, estaba en la montaña orando. Y a pesar de que él estaba en la montaña orando, sus ojos estaban fijos en la barca donde él había enviado a sus discípulos. Desde donde él estaba, él podía ver a los discípulos. Me llama mucho la atención esto, porque sabe que a veces nosotros podemos estar en nuestra casa y decimos, me siento sola, abandonada, nadie me quiere, nadie se preocupa por mí, pero eso no es solo. No. ¿Cierto? Dice que los ojos del Señor Jesús estaban ¿qué? Sobre sus discípulos. Y dice la palabra de Dios en el verso 24, la barca estaba ya en medio del mar, azotada por las ondas, porque el viento era contraria. Y dice el verso 25, a la cuarta vela de la noche, de madrugada, dice que era más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana. Noten ahí, 3 y 6 de la mañana, cuando empezó ¿qué? A agitarse el mar. ¿Ustedes creen que estaba clarito a las 3 de la mañana? Estaba oscuro. Dicen que ellos estaban ¿dónde? Ellos estaban en el mar. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba en la tierra. Ellos podían decir, Jesús nos va a encontrar más adelante, pero en este momento se sentían solos. La palabra de Dios, y en mucho nos indica que los discípulos se habían apartado de Jesús con un sentimiento de enojo, de reclamo. Nosotros queríamos hacerle rey y él no se dejó. Y estaban ¿qué? Permitieron en lugar de alabar, ir cantando himnos de alabanza por todas las maravillas que habían presenciado ese día, permitieron que sus corazones se llenaran de amargura, rencor, duda. Hermano, muchas veces nosotros, aún viendo los milagros que Jesús hace en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia, a veces estamos diciendo a Jesús, yo creo en ti, pero cuando nos viene alguna tempestad, empezamos a dudar si en realidad vale la pena servir a Jesús o seguir a Jesús. Hermanos, ciertamente en esta mañana, en esta hora, no debe quedar duda en nuestra mente del Dios que servimos. No es solo cantar. Veamos que es un Dios que tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre las enfermedades, tiene poder sobre la muerte, porque Él mismo ha resucitado y está vivo. Nosotros debemos con toda seguridad recordar los milagros que están registrados en la Biblia y reclamar las promesas que nos hace Dios. Dios ha prometido estar con nosotros ¿por cuánto tiempo? Todo, no solamente en los momentos de paz, sino también en los momentos de angustia. Dice, Jesús nunca nos deja solos en nuestras batallas y conflictos. Vamos a repetirle eso al hermano que usted tiene a su lado. Dice, Jesús nunca nos deja solos con nuestros conflictos
nuestra batalla. Dígaselo al hermano que está a su lado. Jesús nunca nos deja solo en nuestros conflictos y en nuestras batallas. Dice que es posible que nosotros nos sentamos ¿qué? Abatidos y solos, tratando desesperadamente de hacer y lograr vencer los remolinos que se nos vienen. Pero debemos recordar que así como Jesús, su mirada estuvo ¿qué? Fija en la barca de los discípulos, Él también tiene su mirada puesto sobre nosotros. Amén. Es interesante, luego de que llegan las ondas y el viento que le era contrario, dice el verso 25, a la cuarta vela de la noche, cuando ya los discípulos decían que ya no tenían fuerza, habían luchado tanto que ya les faltaba ¿qué? Energía. Se rindieron ya a la desesperación, ya no tenían ¿qué? Más fuerza, dice. Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Ya ellos humanamente ya se habían dado ¿qué? Por vencidos. Hermano, muchas veces nosotros no vemos más milagros de Jesús porque creemos que nosotros todo lo podemos hacer y que a veces con nuestra fuerza Jesús no necesita estar aquí. A veces no lo decimos verbalmente, pues, pero con nuestras acciones podemos estar diciendo eso. Pero a mí me gusta mucho, la Biblia dice, noten ahí, había llamado Pedro, había llamado a algún discípulo a Jesús. Hasta donde está registrado, dice que nadie lo había llamado. Sin embargo, dice Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Muchas veces nosotros, frente a las dificultades que pasan nuestros seres queridos, o algunos amigos, o algunos hermanos, nosotros únicamente le decimos, estoy orando por ti. Y le damos una palmadita en el hombro. Estoy orando por ti. No me malinterpreten en esta hora. No estoy diciendo que es malo orar por las personas. Pero Jesús dejó su lugar de oración. Dejó el lugar y lo que él estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba orando. Dejó de orar para ir en busca de ellos. No solamente oró por ellos, sino que hizo la acción. Y eso es lo que me gusta descubrir en esta hora. Jesús oró, pero también actuó. Dice, noten ahí en el verso 26, al verlo andar sobre el mar, los discípulos que se turbaron y asustados gritaron, fantasma. Eran sus discípulos. Habían pasado ¿qué? Tiempo con él. Habían visto a Jesús realizar ¿qué? Un sinfín de milagros. Sin embargo, en su angustia y en su desesperación, no reconocieron a Jesús. Ellos habían dado ¿qué? Horas, camino, días, meses, años. Pero aún así, no reconocieron a Jesús. Hermanos, no es suficiente que nosotros conozcamos las historias de la Biblia. Necesitamos ¿qué? Tener una relación personal que podamos con toda seguridad conocer nuestro Dios. Amén. Saber en quién hemos creído. Saber las promesas que Él nos hace. Saber
sin lugar a duda que estamos en sus manos y que Él vela por nosotros. Yo no sé de ustedes, pero jamás se ha registrado en la historia alguien que haya podido caminar. Dice que Jesús caminó, ellos estaban en medio. Él tuvo que dejar, no, yo a veces doy un paso y ya me hundo. Sin embargo, yo me puedo Jesús caminar tranquilamente. Muchas veces nosotros hacemos cosas insólitas. A veces, una vez fuimos a Tennessee y estaba congelado un lago. Y era mi primera impresión de ver un lago congelado. ¿Y saben lo insensato que hicimos? Los adultos nos pusimos a pararnos encima de ese hielo y pedirle a un niño que tomara fotos. Ahora con mis cabales, ni loca hago eso. Imagínense, ni congelados nos animamos. Pero Jesús dice, caminó sobre el agua. Hermano, ¿qué más queremos? ¿Qué otros milagros más necesitamos ver o experimentar para creer en el poder de Dios? Ningún ser humano fue único que pudo caminar hasta este momento. Luego vemos a Pedro, que entra en la escena. Y es interesante para nosotros, dice la Biblia, después que gritaron que era un fantasma, dice el verso 27, pero enseguida, Jesús no dejó que fantaseara con esa idea. Enseguida Jesús le dijo, ánimo, soy yo, no temáis. El verso 28 dice, entonces respondió Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Fresco, ¿verdad? Atrevido. En lugar de decir, ay Señor, me alegra de que estés, ven y entra a nuestra barca. Pedro le dice a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. El verso 29 dice, Jesús le dijo, ven. Y me gusta la valentía de Pedro. A veces nosotros criticamos a Pedro, es que, mira, dudó y por eso se hundió, pero fue valiente. Le digo, Señor, si eres tú, déjeme llegar donde tú estás. Otro autor bíblico dice que Jesús iba a ir, se hacía como que iba a pasar de lejos, como que no se iba a detener. Pero Pedro lo llama, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Jesús le dijo, ven, y Pedro descendió. Hermano, toma coraje hacer eso. Por eso dice que bien intrépido era Pedro. Él vio a Jesús, él sabía que Jesús era el Hijo de Dios, todo lo podía. Pero que yo me voy a salir de la barca donde estoy, si aún acá adentro siento peligro. Porque dice que el viento, ¿qué? Estaba en la gran tormenta. Le estaba azotando. Aún se sentían que no tenían vida. Estaban para morir, aún dentro del barco. Y al salir, pero Pedro, dice la palabra de Dios, y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección a Jesús. Hermano, a veces nosotros estamos en nuestro campo de confort, queremos que todo venga hacia nosotros. El barco lo podemos, también tiene otro significado, puede ser la iglesia. A veces nosotros queremos que otros vengan
no estamos dispuestos a salir en nuestra barca y buscar. A veces nosotros queremos que las cosas sucedan, pero sin tomar nosotros el riesgo. Yo me puedo imaginar los discípulos, nosotros. Se va a hundir. Mira el bocón este. Y yo me puedo imaginar todas las críticas que le hicieron a Pedro. Sin embargo, Pedro salió del barco. Y hermano, en esta mañana Dios también nos pide a nosotros que nos salgamos de nuestra zona de confort. Sabemos que seremos criticados, pero debemos saber a quién servimos. Dice un comentario: es fácil hoy ser crítico con los discípulos aquí y decir que ellos debieron haber reconocido a Jesús. Es probable, pero hasta donde ellos sabían, Él se había quedado en un lugar solo para orar. Y ellos no sabían a dónde. Dice, y vamos a leer en Marcos capítulo 6, porque me gusta, lo cité, pero quiero que lo podamos ver en la Biblia. Marcos capítulo 6, verso 48. Voy a leer 47. Cuando anocheció, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Jesús los vio remar con gran fatiga porque el viento era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche, fue a ellos andando sobre el mar y quiso adelantarse a ellos. Noten ahí, Mateo no registra esta última parte que solo Marcos lo dice. Dice, fue a ellos andando sobre el mar y quiso adelantarse a ellos. Y cuando Pedro lo reconoce, Pedro lo llama, porque Pedro quiere que Jesús. Y notamos ahí que Jesús le dice, yo soy. Pedro sale de la barca. Dice, hay momentos en que debemos ser valientes y no temerosos, porque es posible que Dios desee que tomemos un curso de acción que no será fácil, o no sea lo que deseemos, o que no entendamos la razón para ello. Pero una vez que invitemos a Jesús en el barco, debemos ser obedientes a lo que Él nos dice. Nuestra valentía y confianza debe ser firme en el hecho de que es Dios mismo, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el todopoderoso que ha venido a nosotros. Jesús le dijo, yo soy, no temas. Recordemos, ¿verdad?, que en Éxodo capítulo 3, verso 14, dice, Jesús le dijo, yo soy. A Moisés se identificó a Moisés como el gran yo soy. Y él ha dicho, yo soy el que estuvo con el pueblo de Israel, de cómo los alimentó al pueblo israelita. Y él, el mismo yo soy, el que estuvo ahí con los discípulos. Yo soy es una poderosa realidad, el que está hoy trabajando en este mismo momento. A través del Antiguo Testamento Dios dice, yo soy el Dios de quién? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él no dice yo era o yo fui, yo soy. El mismo poder de Dios que vemos trabajando a través de la Biblia está trabajando hoy en la vida de aquellos que están dispuestos a invitarlo que entre en su barco. El barco, como le dije, es un símbolo también de la iglesia. Es una posibilidad que el fundador de la iglesia sea excluido de ella. Que el que ama la iglesia y se entregó a sí mismo por la iglesia no sea bienvenido en ella. Esto es posible sin que nos demos cuenta o que lo reconozcamos. A veces no es que nosotros deseamos excluir a Jesús,
Pero a veces con nuestra actitud, como dije antes, creemos que todo lo podemos. ¿Cuán importante es entonces mantener a Jesús en el centro de todo lo que hacemos? Amén. Y permitir que el Espíritu Santo obre con libertad y poder en su iglesia? Podemos imaginar la transformación que ocurría en la iglesia si el gran yo soy, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios quien estuvo en Jesús caminando a través de las aguas, sea nuevamente bienvenido completamente en su iglesia hoy. ¿Cuánto necesitamos del poder, de la sabiduría y de la mente de Cristo en nuestra iglesia hoy? Pedro sale del barco. Jesús le está diciendo que Él es, y la idea de fantasma se va. Me llama mucho la atención porque cuando vemos a Pedro, y al ir otra vez a Mateo, cuando vemos a Pedro que se hunde, quita sus ojos de Jesús. Y el verso 30 llama mucho la atención. Dice, pero, noten ahí, esa palabrita, pero cuando Pedro vio el viento fuerte, ¿tuvo qué? Tuvo miedo y empezó a hundirse. Hermanos, muchas veces nosotros únicamente creemos que fue únicamente porque quitó la vista de Jesús. Si bien es cierto, eso es una realidad. Pero dice primero, ¿qué pasó? Pero cuando Pedro vio el viento, ¿cómo vio el viento? Se tuvo que haber retrocedido, como a ver un vistazo hacia atrás, y dice que empezó a hundirse. Hermanos, cuando nosotros permitimos que las cosas, los problemas nos separan de Jesús, es cuando empezamos ¿qué? A hundirnos. Llama la atención, dice que inmediatamente Pedro reconoció que estaba en peligro y gritó. ¿Qué fue lo que gritó? Sálvame. Señor, sálvame. ¿Sabe que muchas veces nosotros no podemos ir viendo? Ya no oro como antes. No llego a tiempo a la escuela sabática. No vengo a los cultos los martes. No leo mi Biblia con tanto fervor. No me interesa estudiar el folleto, la lección de escuela sabática. Ni compro la matutina ya. ¿Y sabe qué? Esos son señales de que nos estamos ¿qué? Hundiendo. Pero noten ahí, Pedro reconoció que estaba en peligro y que si él seguía ahí, ¿qué le iba a pasar? Iba a morir. Hermanos, el hecho de que nosotros no queramos levantarnos a estudiar, a compartir la palabra de Dios, no es señal de que estamos creciendo, es señal de que estamos ¿qué? Y debemos aceptar esa realidad y decir como Pedro, Señor, sálvame. Doblar nuestras rodillas y decir, Señor, sálvame. Porque poco a poco, ¿qué va a pasar? Nos vamos a hundir. Me gusta mucho porque la Biblia no termina que simplemente Pedro estaba hundiéndose y pidió que el Señor lo salvara y ya. La historia no terminó ahí. Dice, ¿qué dice su Biblia? Me gusta, dice oiga bien, al instante, hermano, al instante que nosotros sentimos y reconozcamos esa realidad de que nos estamos separando más y más de Jesús y al instante le pedimos la ayuda a Dios, ¿qué va a suceder? Él nos va a extender la mano. Noten ahí, Jesús le podía decir, Pedro, ¿cuántas
¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, hermano? Ahí no dice que Jesús lo regaló. Dice que le extendió la mano. Y yo muchas veces veo a las madres, ¿verdad? Primero regaña al niño y después lo le trata de salvar. No te dije que no hiciera esto. Pero Jesús dice, al instante, inmediatamente, le tendió la mano y lo salvó. Y dice que la Biblia que lo agarró, no lo soltó, y juntos caminaron ¿hacia dónde? Caminaron hacia el barco. Y fue ahí que fue invitado a Jesús a entrar en la barca. Inmediatamente cuando Jesús fue invitado a entrar en la barca, ¿qué sucede? Lean conmigo. Jesús le tendió la mano, estoy en el verso 31. Al instante Jesús le tendió la mano, lo sostuvo, dice mi versión, y le dijo, hombre de poca fe. Yo me puedo decir, Pedrito, ¿qué te pasó? Ibas tan bien. Me sentía orgulloso de ti. ¿Qué te pasó? Y Pedro, que siempre tenía una respuesta, mira, calladito estaba. Calladito, dice. Y cuando ellos subieron a la barca, ¿qué pasó? El viento se calmó. Hermanos, a veces nosotros tenemos problemas en nuestro matrimonio, problemas con los vecinos, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, y no queremos pedirle la ayuda a Dios. Pero noten ahí, inmediatamente cuando fue invitado Jesús en la barca, se calmó. El deseado de toda la gente dice que esa travesía le tenía que haber tomado unas pocas horas a los discípulos. Y les tomó mucho más tiempo. ¿Por qué? No habían invitado a Jesús. Aprendamos la lección de esta mañana, queridos hermanos. No hay situación demasiado grande que usted y Dios juntos no puedan resolver. Cuénteselo a Él. Dígale, derramemos nuestras almas delante de Él, porque Él, una vez que entre, puede controlar todas las situaciones. Dice el verso 33, entonces los que estaban en la barca se postraron ante Él y dijeron, ¿qué dijeron? Realmente. ¿Estaban agradecidos o no? ¿Sabe que a veces nosotros, con nuestra actitud, a veces como que Dios debería estar feliz de que vine hoy a tu iglesia? Como que le estamos haciendo un favor a Dios. Pero dice que estas personas reconocieron y estaban agradecidos por lo que Dios había hecho con ellos. Y por eso se postraron y lo adoraron. Cuando usted venga a la iglesia, recuerde esto. No venga con una actitud de que le estás haciendo un favor a Dios. Venga con una actitud de agradecimiento y de adoración ante Dios. Hermano, a veces nuestra familia oye cada queja de nosotros y poca alabanza. Tenemos trabajo y no le agradecemos a Dios. Perdamos el trabajo y aquí estamos, hermano. Oren para que yo consiga un trabajito. Conseguimos el trabajito y ya no puedo venir, hermano, es que me toca trabajar. Dice, reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que el único
merece nuestra adoración, nuestra devoción, nuestra energía, nuestra entrega. Adoración significa que un reconocimiento de gratitud hacia Dios. Hermanos, sin lugar a dudas, Dios ha hecho grandes cosas por nosotros y sigue haciendo por nosotros, a pesar de cómo estamos. Pero es tiempo de humillarnos delante de Él y de reconocer: Señor, tú eres el Dios de Abraham, tú eres el Dios de Isaac, tú eres el Dios de Jacob y tú eres mi Dios. Y no permitir que ninguna tormenta nos separe de Él. ¿Cuánto en esta hora quiere decir: Señor, ayúdame a sacar tiempo de calidad? Señor, no nos pide cantidad, sino tiempo de calidad para orar, tener un lugar, tener un rinconcito, pero es rico despertar y decir: buenos días, Jesús. No sé quién me repara este día, pero contigo a mi lado saldré vencedor. Cuando vengamos a la iglesia con actitud de humillación, con devoción, de gratitud, dicen: vamos a cantar, no importa que haya 2 o 3, alabemos a Dios, porque Él merece toda nuestra adoración. Renovemos nuestra lealtad a Dios. Las tormentas están cerca, se avecinan rápidamente y necesitamos asirnos de la mano poderosa de Dios y decir: Señor, no permita que ninguna tormenta me separe de ti. Si estamos pasando tormenta, miremos hacia allá, ese monte, miremos hacia arriba, no hacia nuestro problema. Recuerden que nuestra ayuda viene, ¿qué? De arriba, y que Dios pueda bendecirnos.